Bueno, hoy voy a hablar de el Paráclito, una palabra que está en el Evangelio de hoy, muy linda. A ver, en el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, se lo llama al Espíritu Santo con este nombre, Paráclito. Y dice hoy en el Evangelio, escuchen bien porque esto lo van a tener que aprender de memoria. El Paráclito, el Espíritu Santo, escuchen, les voy a tomar examen ahora enseguida. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les dije. Levanten la mano. ¿Cómo anda la memoria? A ver, repitamos. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Vieron que pueden? Pero vean, Paráclito. A ver, Paráclito es uno de los nombres del Espíritu Santo, Paráclito. ¿Qué significa la palabra Paráclito? Paráclito, abogado, por ahí escuché. Hay varias traducciones, para abogado, intercesor, defensor. O sea, no es que en nuestra lengua tiene un solo sentido. Voy ahora a desglosar las dos palabras que componen la palabra Paráclito. Para, por un lado, y clitos, por otro. Paráclitos. Primero empiezo por el clitos, o cletos también, pero hoy en día en realidad es con una E que ahora se pronuncia I, por eso es clitos. Clitos viene de la palabra llamar. El Paráclito es alguien de suyo que ha sido llamado. Por eso aquí hay una primera idea importantísima. El Espíritu Santo está esperando que lo llames. Está esperando que lo llames. A ver si me llama, a ver si se aviva. A ver, las de rulitos, si se avivan, ¿viste? Porque a veces las de rulitos tienen... Las de pelo planchado, a ver si se avivan. Las de rulito de pelo planchado. Las de pelo lacio que se hicieron los rulos. Ven, Espíritu Santo está diciendo, a ver si se aviva. Llámalo. Llamen al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, vení. Entonces, la palabra clitos significa llamado. O sea, alguien que ha sido llamado. No es reticente a nuestros llamados el que en su nombre tiene la raíz de ser llamado. No esquiva venir a nuestro encuentro cada vez que lo llamemos. No para invadirnos, sino para auxiliarnos, acompañarnos. Fíjense, abogado, defensor, intercesor, consolador, etcétera, varios de estos nombres. Y la segunda palabra, paráclitos, la primera era clitos. Empecé con la segunda parte de la palabra fundamental. La primera, para, es una preposición. Hay muchas palabras, generalmente son palabras que tienen que ver con las ciencias, que tienen el prefijo para. A ver, paranormal. Se mira que esta le gusta el parásito, muy bien. Paranoico. Paranoico. A ver, ¿qué otras palabras con para se acuerdan por ahí? Paracaídas no, porque ahí... ¿Sabés por qué les digo? Porque paracaídas es una palabra compuesta de origen latino. Generalmente las palabras más científicas. Por ejemplo, paralela, parábola, paramédico, paraliturgia, paréntesis. Montón. ¿Y saben lo que significa para? Para no significa para. En griego, para significa junto a. ¿Qué significa para? Junto a. Entonces, el Paráclito es el que está llamado para estar junto a mí. Si vos lo llamás,
Él está acá, me rodea por delante y por detrás y tiene puesta su mano sobre mí. Está junto a. Ese es el Paráclito. ¿Y en tu casa también? Sí. Y en todas partes. A ver si lo llaman. Lo quiero ver ahí junto a ustedes. Vamos, llámenlo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven junto a mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. ¿Vino? Ya vino. Aunque vos, a ver, y acá quiero aclarar algo por las dudas, porque, yo no sentí nada. ¿Habrá venido? Bueno, les cuento que a veces, el Paráclito se siente y a veces no se siente, pero no hace a la verdad de su venida el sentimiento. Lo que hace a la verdad de su venida es su presencia, más allá de que la sintamos o no. Sentirla es una gracia especial que puede tener que ver con su venida o con alguno de sus planes, pero no hace a la verdad de su venida sentir su venida. ¿Por qué? Porque, a ver, te digo, para que vos sepas, si vos sintieras plenamente la presencia de Dios, no podrías seguir viviendo. ¿Te imaginas? Aquel a quien el cielo y la tierra no pueden contener, viniendo dentro tuyo, te explotás. ¿Dónde cabe el Espíritu Santo? Además, ya en el Antiguo Testamento, la primera palabra de la Biblia dice que al principio, ¿no? El principio creó Dios el cielo y la tierra era lo informe y vacío, y el Espíritu de Dios soplaba. Hay varias palabras para decir, varias traducciones posibles para lo que el Espíritu. Era como soplaba, aleteaba, era un huracán o era una brisa. Todas y cada una de estas formas de entender ese versículo bíblico son igualmente válidas, porque así es la presencia de Dios. A veces se impone y a veces pasa prácticamente desapercibida. Digan, el Paráclito. Les enseñará todo. Acá viene enseñar. Ayer le pregunté a un chiquito en la misa, quedé admirado. Los que quieran miren la misa del Facebook de ayer, está en el Facebook de ayer. Un niño de una definición de qué es enseñar. ¿Te acordás, Leo? Dijo, es que estaba ahí atrás tuyo. Una pulga. Total, dijo, enseñar es cuando yo no sé y después sé. Algo así dijo, ¿no? Yo no sabía y después sé. Enseñar. Les enseñará todo. Claro, fíjense que se habla de un acto docente de parte del Espíritu Santo. A ver, estoy mirando las caras de los que tienen cara de querer aprender. Pongan cara de querer aprender. No me quiero perder ni una palabra, porque tengo que enseñar. Generalmente, la mejor manera de escuchar es tener la visión de después tener que enseñar. Todo esto que estás aprendiendo pensá que se lo tenés que decir a alguien después, hoy, mañana, alguno de estos días. ¿Me escuchaste? Porque esto te va a motivar para aprender. El Espíritu les enseñará. O sea, fíjense que hay cosas que nos enseña el Espíritu. ¿Escucharon
los chicos del Palomar, hay cosas que nos enseña el Espíritu. ¿Pero qué? ¿Nos enseña cosas que no nos enseñó Jesús? No. Nos enseña cosas cuya base puso Jesús, pero que dejó al aprendizaje de la Iglesia. Ejemplo. Hoy escuchamos en la primera lectura uno de los primeros conflictos que hubo en la Iglesia, escuchen bien, y fue cuando se admitió al bautismo a hombres y mujeres que no habían sido previamente judíos. Hasta ese momento la Iglesia estaba formada solo por miembros del pueblo de Israel. Jesús era judío, la Virgen María era judía, los apóstoles, todos ellos eran judíos. No hubo un conflicto, hubo una renovación, hubo una continuidad y una renovación. El conflicto vino después. Pues bien, pero claro, como todos los judíos eran los varones judíos todos eran circuncidados, cuando vinieron los paganos, se hicieron cristianos, algunos cristianos que eran judíos dijeron, chicos, les falta algo. Don Marcos, hay que hacer un pequeño sacrificio, chicos, si no, no van a ir al cielo. Y te la plantean así. ¿Vos querés ir al cielo? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Bien, los varones que quieren... Los varones, a ver, levanten la mano. ¿Se circuncidaron, chicos? Miren que si no, no van al cielo. Pará. Espera un poquito, loco. ¿Qué querés? Pará. No te voy a hacer ningún gesto inadecuado, pero, viste, me da ganas de decir pará, pero no pará en griego, sino pará en latín, Pará. ¿Me entienden? Pero acá hay una cosa interesante, y les voy a nombrar ahora lo que el Espíritu me enseñó recién a mí. ¿Quieren saber lo que cuando escuché esto? Me enseñó algo. En la carta que mandaron los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén a los cristianos, a los hermanos de origen pagano, les dijeron, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato nuestro, y ahí el Espíritu Santo me habló, ¿te diste cuenta? Cuando alguien se corta solo y se manda solo, siempre hace quilombo. Porque el Espíritu Santo a veces me habla así, con palabras así, Sí. Guarda con los que se cortan solos. Te cortas solo, vas a generar inquietud. De verdad te lo digo, ¿no? Entonces la libertad, ¿dónde queda? El tema no es que no seas libre, el tema es que cuando vos te arrogás una representatividad que no tenés, generás sectas. Y fíjense, hay un detalle interesante. Casi todas las sectas cristianas que hubo a lo largo... ¿Hay alguien que piensa que quiere ir al baño, Mariela? ¿Dónde estás? Casi todas las sectas cristianas que hubo a lo largo de la historia fueron de personas que no es que la plantearon, ¿viste? Dijeron, uy, pobre gente, vamos a hacérsela fácil, pobre... No, que la transpiren, loco. Que transpiren la camiseta, sí. Nos fue difícil a nosotros que estos... Casi todas las sectas han sido sectas rigoristas en cuanto a la moral. Casi todas. No digo todas, pero casi todas. Es interesante. Ahora bien, si hubiéramos dicho, bueno, tenemos permiso del obispo para formar una comunidad, nosotros vamos a vivir un estilo de vida tipo San Francisco, ninguno va a tener bienes propios, perfecto, pero es los que adhieren a esta comunidad, pero esto no es para todos. No, por ejemplo, acá tenemos religiosas. Los votos con los cuales se auto-obligan las religiosas o los religiosos no es para todos, es para ellos que
adhieren a esa familia religiosa. Ahora, supongamos que viene la hermana Teresa que está ahí y dice, chicos, si no hacen votos de obediencia, pobreza y castidad, no van a ir al cielo. ¿Y quién te manda a decir eso? El Espíritu Santo. No, me parece que te estás mandando sola. Bueno, fíjense, ¿y cómo resolvieron aquel conflicto? El Espíritu Santo les enseñó a resolver conflictos. ¿Cómo resolvieron el conflicto? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, dice la carta apostólica, no imponerles más obligaciones que las estrictamente necesarias. A saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos. O sea, en aquel entonces, a ver, les cuento, esto es historia. En los templos paganos se inmolaban animales, vacas, ovejas, toros, ¿sí? ¿Y qué pasaba con eso? Esa carne, parte de esa carne se quemaba y la otra se vendía en las carnicerías del templo. O sea, tenían carne. Entonces uno iba a comprar carne, entre comillas, sagrada. Entonces, ¿qué pasaba con esos cristianos? Hace 2 semanas, antes de ser cristianos, iban a comer esa carne. Se hacían unos locros con esa carne, te digo. Y lo comían como comunión con los dioses paganos. Entonces dicen, pará, les vamos a imponer esta restricción porque tienen que cortar ahora con esas prácticas, si no, no van a ser libres nunca. Pasaron los años, 20, 30 años después, esta obligación de no comer la carne inmolada a los ídolos ya no fue válida para los cristianos. Dice, tampoco se puede, absténganse de la carne inmolada, de la sangre. Por esta razón, ¿saben por qué los testigos de Jehová no comen morcilla y no reciben transfusiones de sangre? Porque leen esta palabra y piensan que esa palabra tiene, no sé, El Espíritu Santo nos ha enseñado a comprender que esta palabra es importante, pero que no está vigente más. De hecho, ya en la época apostólica dejó de estar vigente. No es que nosotros determinamos que no esté vigente. No, esto fue para los primeros años. Y que se abstengan bueno, entonces decía, pero pocas cosas, las esenciales, en orden a salvaguardar la identidad de estos hombres y mujeres que recién estaban accediendo a la fe. El Espíritu Santo nos enseñará todo. Fíjense que cómo el Espíritu Santo nos va enseñando cosas a todos. Cuando uno se empieza a mirar la sabiduría, yo en este momento voy a nombrar algo que me enseñaba mi tío padrino, que en paz descanse. Mi tío padrino, para que ustedes sepan, que murió hace como 30 años, mi tío Luis, que en paz descanse. A ver, les digo, desde el punto de vista, no era un hombre de letras, trabajaba en el puerto como estibador. Para que ustedes sepan, un hombre, le gustaba la fiesta, era muy alegre, muy dicharachero, pero no era un hombre de letras, pero él tenía ciertos dichos, y voy a señalar 2 dichos que me acordé en mi oración esta mañana. Uno es, y me lo decía a mí, a sus hijos, también a mis primos, siempre hay que mirar un paso más allá de donde se camina. Mirá vos, sencillo, sabiduría de un hombre que trabajaba en el puerto, cuando en el puerto no había tantas grúas ni tantas cosas, ni tantos packagings, ni packs, ni esas cosas que hay ahora. Siempre hay que mirar un paso más allá de donde se camina. Yo de chiquitito, 14 años, 15, me acuerdo de escucharlo, ¿verdad? Hay que prever lo que uno va a dar, porque
pensar un paso adelante. Y la otra era una cosa que un día vino con ¿te diste cuenta que cada persona tiene un rostro? No hay dos personas que tengan el mismo rostro. Yo los miro a todos, no hay dos personas que tengan el mismo rostro. Miren el rostro de la gente cuando van por la calle, cuando van a ver que cada uno es único. Hace un ratito charlaba con una persona y me decía, mi papá o mi abuelo me decía, atrás, para atrás, ni para tomar carrera. Mirá vos, dicho de la sabiduría. Atrás, ni para tomar carrera. O ni para tomar impulso. O sea, nunca ir para atrás, siempre para adelante. O sea, la sabiduría popular, hecha, sobre todo, fíjense, nuestra sabiduría popular hispana, hispanoamericana, está llena de estas cosas. Si uno lee el Martín Fierro, por ejemplo, o Don Segundo Sombra, las obras gauchescas que tenemos, ¿no? donde el mundo criollo con el mundo español, en ese crisol de culturas se va configurando, uno descubre cuánta sabiduría popular inspirada por el Espíritu Santo y por la observación serena. La mayor parte de los dichos populares tienen que ver con esta sabiduría del Espíritu. Digan, el Espíritu Santo nos enseñará todo. Entonces, primera palabra, el Paráclito, ¿qué significaba? El que está llamado para estar al lado. ¿De qué lado? Me rodeas por delante, digan, me rodeas por delante y por detrás, y tienes puesta tu mano sobre mí. Salmo 139. El Espíritu Santo nos enseñará todo. Y por fin, la tercera palabra, dice Jesús, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. Digan, el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Otra vez, el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Otra vez. Ahora, ¿qué significa recordar? Recordar es un acto de memoria, ciertamente, en primer lugar. Uno ha escuchado cosas y las recuerda. Este es el primer sentido. Pero recordar, en nuestra lengua, tiene también el sentido de pasar por el corazón. Recordar. ¿Qué significa cor? Corazón. Recordar significa pasar por el corazón. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Por lo tanto, no solo es un recuerdo intelectual, memorístico, es también un recuerdo que tiene el calorcito del corazón. Cuando el Espíritu Santo nos recuerda una palabra que nos dijo Jesús, esa palabra ya no es una palabra exterior a mí, es una palabra que se ha ido interiorizando dentro de mí. Es una palabra que ha pasado del libro o del habla a la vida. Es una palabra que se ha interior. El Espíritu Santo no es que nos recuerda así como para que yo diga un versito de memoria. Nos lo recuerda para que la palabra que estaba afuera venga adentro. O sea, se establezca un vínculo entre la palabra, entre Jesús y yo, y entre esa palabra y yo. Un vínculo por el cual la palabra deja de ser una obligación para convertirse en parte de mi identidad. Ya no vivo la palabra, como una carga que me tocó.
Y a mí me tocó bailar con la fea y qué querés que te diga, ¿viste? Me tocó, ¿viste? ¿Qué va a hacer, loco? Es así, ¿viste? Ajo y agua, y ya está, ¿viste? Y tomar el remedio feo. No, cuando el Espíritu Santo te recuerda la palabra se te vuelve gustosa y se vuelve como, yo te insisto, esto parte de tu identidad, parte de tu ser. Hay un dicho de San Pablo que dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Repito el texto de San Pablo, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. La letra mata, pero el espíritu da vida. ¿A qué se estaba refiriendo San Pablo? Se estaba refiriendo justamente a la palabra de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Decía, la palabra sola por sí misma es una carga. ¿Vos te imaginás? Muchachos, los varones acá presentes saben, che, y vamos a tener que ir a circuncidarnos, loco, no sé, con anestesia, sin anestesia, pero espero que te hagan la circuncisión bien, ¿viste? Porque que te duela. La letra mata. Decime si te pondría contento, te digo, tenés que ir al médico a circuncidarte. Nadie mira al de al lado. Jesús. ¿No habrá otra religión más fácil? Yo me cambio de religión, loco, no, dejate en broma. ¿Entendés? La letra mata, pero el espíritu da vida. Pero ojo, si uno se pone a pensar, Jesús nos pide cosas mucho más difíciles que circuncidarnos. Nos dice, circunciden el corazón. Vos la quería fácil. Circunciden el corazón. La letra mata, pero el espíritu. E incluso las palabras del Evangelio, Santo Tomás de Aquino, el más grande doctor de la Iglesia de todos los tiempos, doctor en cuanto que enseña, ¿no? Se planteaba, bueno, sí, la letra mata, pero el espíritu da vida, eso se refiere al Antiguo Testamento. Y decía, no. Si uno se pone a mirar la exigencia de muchos preceptos del Nuevo Testamento, al que te peguen una mejilla, ponele la otra. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio. El otro día charlaba con un preso. ¿Qué? Vamos a tener que sacarnos los ojos. Otra que circuncidarse el prepucio. Cuando uno mira la exigencia de algunos preceptos del Nuevo Testamento, si los toma así, la letra, dice, un médico por acá, y dice Santo Tomás. ¿Quieren saber lo que dice Santo Tomás? Es por otro precio, ¿no? Es más caro. Santo Tomás dice, sin el Espíritu Santo, los preceptos del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, son también letra que mata. Digan, el Paráclito nos enseñará todo y nos recordará todo lo que les dije. De hecho, muchas de las cosas que nosotros realizamos en la liturgia, por ahí no están estrictamente tal cual en la Biblia. Algunas están, otras no. Es parte de la obra del Espíritu a lo largo de los tiempos, que nos enseña todo y nos recuerda
todo lo que Jesús nos enseñó. Y termino diciendo esto. Jesucristo resucitado durante 40 días, después de resucitarse, apareció a los discípulos y les enseñó un montón de cosas sobre el reino de Dios que, ¿saben? Ningún evangelista escribió, pero que de alguna manera fueron recogidas esas cosas en los escritos de los apóstoles, San Pablo, San Pedro, Santiago, Judas, y en la experiencia de las iglesias durante el siglo I, que fue el tiempo que vivieron los apóstoles. Hoy estamos aquí en comunión perfecta de amor y de fe con aquella experiencia que los mismos apóstoles vivieron. Digan, el Espíritu Santo nos enseñará todo y nos recordará todo lo que les he dicho, todo lo que Él nos ha dicho, Señor. Amén.